Pentecostés es una de las 3 fiestas judías que están ordenadas en el Antiguo Testamento. La primera es la fiesta de la Pascua, que es nuestra celebración en Semana Santa. Cuando Jesucristo fue crucificado era el tiempo de la Pascua. Y el pueblo judío tenía esa fiesta desde la salida de ellos de Egipto, desde que ellos salieron de la esclavitud de Egipto. Dios ordenó la fiesta de la Pascua. Y al terminar la fiesta de la Pascua, ellos tenían una segunda. Tienen 7 principales fiestas durante el año. ¿Les gusta la fiesta a los judíos? ¿A cuántos les gustan las fiestas? Sobre todo cuando hay comida, ¿verdad? ¿Sí? Y el pueblo judío tenía la segunda fiesta, que era llamada la fiesta, lo que hoy llamamos la fiesta del Pentecostés. La tercera, es más o menos septiembre, octubre, es la fiesta de los tabernáculos. 3 fiestas, las más importantes. Y había una ordenanza de Dios al pueblo judío y le decía: y cada año se presentará delante de mí todo varón. Y se presentaban con sus esposas, sus familias, sus siervos, todos sus hijos, y llegaban al templo con grandes ofrendas y traían ofrendas al templo durante esas 3 festividades. Y las 3 festividades tienen un impacto muy fuerte en la vida de la iglesia hoy. Nosotros no somos judíos, al menos yo no lo soy, ¿verdad? Así que no estamos judaizando a la iglesia, pero sí la estamos entendiendo estas fiestas a través de los filtros del Nuevo Testamento, lo que Jesús nos enseñó durante estas fiestas. Y Jesús tuvo participaciones en cada una de esas fiestas y hubo cosas importantes que sucedieron en cada una de esas fiestas. Ahora, vaya conmigo a la Escritura. Durante esta fiesta llamada del Pentecostés fue cuando se derramó el Espíritu Santo. Y cuando hubo aquel acontecimiento donde dice la Biblia que empezaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu Santo les daba que hablasen. Pero esa es solamente el cumplimiento de otra profecía que está en Joel 2:28. Vaya conmigo a la Escritura. Si no trae su Biblia, aquí están las citas bíblicas en la pantalla, pero si la trae será mejor que la use, la vaya marcando, subrayando ciertas citas bíblicas. Dice Joel 2:28: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. 800 años antes aproximadamente de que llegara el Espíritu Santo, el profeta Joel profetizó esto. 800 años, más o menos, no se tiene la fecha exacta, pero 800 años antes ya Dios estaba diciendo que Él iba a enviar la promesa del Espíritu Santo. Jesús llegó, vaya conmigo ahora a Hechos capítulo 1 verso 8, y Jesús se aparece a los discípulos, y Jesús les habla a los discípulos después de que ha muerto y ha resucitado, y les dice lo siguiente: pero recibiréis poder, diga conmigo poder. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. 800 años antes el profeta Joel lo dijo, que habría de venir el derramamiento del Espíritu Santo. Jesús viene y Jesús repite la promesa y les está diciendo a los discípulos: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Siguiente cita, Hechos capítulo 2 verso 1 al 4. Es el cumplimiento de lo que Joel dijo 800 años antes y lo que Jesús había dicho unas semanas antes. Hechos 2 dice: y cuando llegó el día del Pentecostés, subraya esa palabra Pentecostés porque hoy voy a hablar de eso. Por eso en nuestro movimiento se llama Pentecostés o se llama Pentecostal, por lo que hoy vamos a hablar. Cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados,
y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Ahora dice la Biblia más adelante, los siguientes versos, que aquellos en aquel momento eran como las 9 de la mañana. Mire, Dios se puede manifestar en el momento en que usted menos se lo espera. Dios no va a esperar hasta el domingo a las 10:30 para traer un impacto sobre la vida de algunos. Los va a tocar en su casa, los va a tocar en algún otro lugar, porque los tiempos son de Él. Y hoy voy a hablar acerca de los tiempos de Dios precisamente. Entonces, cuando hablamos del Espíritu Santo, dice que se derramó y dice que era la fiesta del Pentecostés. Había seguramente en Jerusalén unas 200 a 250 mil personas en ese momento. Habían venido de todos los lugares, de diferentes países. Judíos venían a las 3 festividades a los que se tenían que presentar una vez al año. Venían con ofrendas, venía gente de Grecia, venía gente de Asia, venía gente de arriba del área de Babilonia, venía gente de lo que hoy es Irak, venía gente de Egipto. Habían llegado a ese lugar y se derrama el Espíritu Santo sobre 120 personas en el aposento alto. Y aquellos están en un mover poderoso del Espíritu Santo, comienzan a hablar en otras lenguas. Pablo lo explica más adelante en la carta a los Corintios, y Pablo dice: si yo hablase lenguas humanas y angelicales. Pablo separa entre lo humano y lo angelical. Digo porque hay personas que piensan que el bautismo del Espíritu Santo está directamente relacionado con la capacidad de hablar en otros idiomas humanos. Pero lo que la Biblia nos está enseñando es que Pablo dice que él hablaba lenguas humanas y dice y hablaba lenguas angelicales. Y Pablo dice: doy gracias porque yo hablo lenguas más que todos vosotros. Hay gente que se asusta cuando escucha hablar en lenguas a otros y se impactan y dice: ay Dios, qué raro se oye eso. Ya, supone ser raro porque usted no es un ángel. La razón por la que se oye raro es porque son lenguas de tipo angelical. Esa es la razón por la que no hay manera de entenderlo en lo humano. Por eso no hay manera de razonarlo, por eso no nos checa con nuestra manera de pensar, con nuestra lógica. La lógica humana quiere entender todo. Pero en el caso de las lenguas, Pablo explica que son angelicales. Entonces, ese lenguaje ni usted ni yo lo entendemos. Nunca lo vamos a entender salvo que sea por interpretación del Espíritu Santo. Así es como trabaja. Espéreme porque tengo una llamada. No es del Espíritu Santo. Olvidé apagar mi teléfono, perdón. Entonces, la manera en que el Espíritu Santo se manifestó asustó a la gente que estaba alrededor de ellos. Y luego, lógicamente, empezaron a juzgar la situación con la perspectiva humana. Y empezaron a decir: estos están bien borrachos. Se les subieron las copas, se fueron de fiesta anoche. ¿Sí? Estos les amaneció el mariachi a todo lo que da, ¿verdad? Se les subieron los tequilas y los vodkas. Y observan aquella situación, aquel número de 120 personas hablando en lenguas, y juzgan una situación, pero la juzgan con los términos y las medidas humanas. Nunca vas a poder medir a Dios. El problema es que queremos que Dios se mueva en nuestros términos. El problema es que queremos que Dios hable en nuestros términos, se mueva en nuestro parámetro.
Tenemos una cinta de medir, tenemos una vara de medir y colocamos a Dios dentro de esa vara, y si no queda dentro de esa medida, entonces no es Dios. O entonces es ridículo, o entonces es fanatismo, o entonces es locura, entonces es borrachera, entonces les lavaron el cerebro, o entonces es una manipulación del ambiente, de lo que sucede en la iglesia, porque lo mides con la vara de los hombres. Y es lo que hicieron aquellas personas cuando miran a 120 hablando en otras lenguas. Dicen: estos están borrachos. Fíjese qué lindo, esa es la única conclusión a la que pudieron llegar. Porque es curioso, el hombre puede llegar a las conclusiones más absurdas. Puede llegar porque cuando Dios se sale de los parámetros del hombre, entonces el hombre lo va a medir con su vara, con su cinta de medir, y al no caber dentro de esa cinta de medir, entonces es locura. Es fanatismo, es religiosidad, es emocionalismo, porque no queda dentro del cuadro, dentro de la estructura humana. Pero a Dios nunca lo vamos a poder medir. ¿Alguien dice amén a eso? Y entonces se manifestó el Espíritu Santo, vino aquellas lenguas, empezaron a hablar en otras lenguas. Ahora, ¿por qué el bautismo en el Espíritu Santo es importante? ¿Por qué Dios consideró que el pueblo de Israel, por qué Dios consideraba que aquellos 120 que iban a ser sus instrumentos para la predicación del evangelio necesitaban el Espíritu Santo? ¿Qué es el bautismo en el Espíritu Santo? ¿Es una medalla en la vida del cristiano? ¿Es una condecoración porque se ha portado muy bien? ¿Qué es? ¿Es el bautismo en el Espíritu Santo una señal de superioridad para el que lo tiene y una señal de inferioridad para el que no lo tiene? ¿Es mejor es superior el que habla lenguas de aquel que no habla lenguas? No. Veamos qué hay. Veamos qué hay alrededor de esto y por qué el bautismo en el Espíritu Santo. Dice: y cuando llegó el día del Pentecostés, diga conmigo Pentecostés. Pentecostés tiene 4 diferentes nombres en la Biblia. Número 1, fiesta de la siega. También estos son los 4 diferentes nombres para referirse a esta festividad. La fiesta de la siega. Número 2, la fiesta de las semanas. Ahorita voy a explicar por qué. Y número 3, el día de las primicias. Así se refiere la Biblia a esta fiesta judía, con estos 3 diferentes nombres. Y número 4, ya en el Nuevo Testamento, es la fiesta, pero del Pentecostés. La palabra Pentecostés quiere decir quincuagésimo, o quiere decir número 50. Y la razón por la que también se le llama la fiesta de las semanas es porque se contaban exactamente 7 semanas. ¿Cuántos son 7 semanas en días? ¿Ustedes que fueron a la escuela? ¿Cuántos? 49. Entonces se contaban 7 semanas. 7 por 7. No fuimos a la escuela nosotros. 49. ¿Ok? Entonces se llamaba número 50 porque, o Pentecostés, quincuagésimo, porque en el día número 50 se celebraba la fiesta. Entonces, y en esa fiesta tenía lugar exactamente en el tiempo de la cosecha de la cebada, cuando terminaba la cosecha de la cebada y comenzaba la cosecha del trigo. Déjeme tratar de ir poniendo estos pensamientos en orden para que usted aprenda algo referente a estas fiestas y para que haya un impacto de este aprendizaje en su vida espiritual. Y hay 3 cosas que quiero sobresalir, que quiero hacer resaltar sobre el día del Pentecostés. Número 1,
siembra. Número 2, tiempo. Y número 3, cosechas. ¿Puedes decir conmigo esas tres palabras? Siembra, tiempos y cosecha. Ahora escuche. Las tres festividades del pueblo judío tienen una relación directa con el Señor Jesucristo. Lo primero que necesitamos saber es que para que haya cosecha tiene que haber siembra. Ese principio Dios mismo lo va a seguir y respetar. Dios primero siembra, luego espera los tiempos y luego viene la cosecha. Cuando Dios sembró lo que es la cebada y lo que era el trigo, se sembraban al mismo tiempo en el mes de noviembre o diciembre. Cuando comenzaba el invierno se sembraba cebada y se sembraba trigo. Pero como el trigo tarda más en estar listo para la cosecha, entonces lo primero que se cosechaba era la cebada. Ahora, todo se sembraba en el mes de diciembre y se cosechaba más o menos en marzo, abril la cebada, y en mayo aproximadamente se sembraba el trigo, se cosechaba el trigo. Ahora, fíjese nada más, ¿cuándo entendemos que Jesús nació? Aunque 25 de diciembre no es la fecha para nosotros exclusiva, entendemos que pudo haber nacido unos días antes, unos después, no lo sabemos con precisión, pero Dios estaba sembrando a su Hijo Jesús en el invierno y lo iba a cosechar en el mes de marzo. Déjeme ir entendiendo bien los tiempos de la siembra. Entonces Dios siembra a su Hijo en noviembre, diciembre, y luego viene el tiempo de la siembra. Ahora, déjenme hablarles de cómo es que la fiesta de la Pascua se celebraba. Voy a tratar de conectar estos pensamientos de una manera ordenada. Se sembraba en diciembre y se empezaba a cosechar la cebada en marzo. Y entonces la Pascua, durante el tiempo de la Pascua, el sacerdote levantaba la cebada, una ofrenda de cebada. Escuche esto, ¿ok? Levantaba una ofrenda de cebada y la ofrecía a Dios. Y esta ofrenda de cebada era ofrecida el día domingo. La escritura es muy precisa en explicarnos en el libro de Levíticos capítulo 23 cómo se llevaban a cabo estos rituales. Y entonces se llevaba la Pascua, la gente traía ofrendas y el sacerdote levantaba una ofrenda de cebada. Entendamos la diferencia entre cebada y trigo. La cebada era más barata que el trigo. La cebada era la comida para los pobres. El trigo era una semilla un poquito más cara, es más utilizada por la clase media y clase alta. Y entonces, cuando Jesús es sacrificado, es llevado a la cruz del Calvario, ¿qué día resucita Jesús? ¿Alguien sabe? Entonces, Jesús es presentado. Por eso la Biblia dice que Él es las primicias. Entonces levantaban la ofrenda de cebada, la presentaba delante de Dios. Jesucristo fue levantada la ofrenda de la cebada y desde ahí se contaban exactamente 50 días a partir del momento en que se levantaba aquel manojo de cebada y se ofrecía a Dios. Entonces el domingo se levantaba el manojo, lo presentaba el sacerdote y empezaban a contar día 1, 2, 3, 4, se iban hasta el día 50. Y entonces
llegaba la fiesta del Pentecostés o la fiesta de la siega o la fiesta de los nombres que ya le dije. Y el siguiente día, diga conmigo el siguiente día, se presentaba ahora 2 panes de trigo. Ahorita voy a tratar de meter esta explicación a lo espiritual de la iglesia. Se presentaban dos panes de trigo, pero ya en la fiesta del Pentecostés, 50 días después de que se había presentado la gavilla o aquella presentación de la cebada. ¿Están conmigo, hermanos? Entonces había siembra y había que esperar tiempos para la cosecha. Y había dos niveles de cosecha. El día del Pentecostés se cosechaba o se terminaba de cosechar la cebada y se comenzaba a cosechar el trigo. ¿Me están siguiendo? Y hay una tremenda enseñanza espiritual en esto, porque cuando la Biblia dice que Jesús fue nacido en Belén, era que Dios estaba sembrando. Diga conmigo, sembrando. Dios estaba sembrando a su hijo y esperó los tiempos. Ahora diga conmigo, tiempos. Y esperó los tiempos para la cosecha. Y presentó a su hijo, que es la cebada. La escritura dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Dios presentó su fruto. Dios presentó la cosecha de lo que había sembrado en su hijo en tiempos de Navidad. Dejó pasar los tiempos, presentó a su hijo resucitó, y dice la Biblia que Jesús se apareció a los discípulos. ¿Por cuántos días? Por 50 días Jesús se apareció a los discípulos. ¿Están conmigo? ¿Me están siguiendo? ¿Cuántos días son los de fiesta de la fiesta de la Pascua a la fiesta del Pentecostés? ¿Cuántos días se apareció Jesús a sus discípulos? ¿Qué estaba haciendo Dios? Estaba esperando los tiempos. Cuando hablamos de las implicaciones del bautismo del Espíritu Santo, cuando hablamos de las manifestaciones del Espíritu Santo en la vida del creyente, tenemos que entender que se mueve en los tiempos de Dios. No se mueve en nuestros tiempos, se mueve en los tiempos de Dios. Y durante esos días dice la Biblia que Jesús se apareció a los discípulos con pruebas indubitables. Se aseguró de decirles: esta cebada que fue levantada. Ahora, ¿qué dice la escritura? Dice la escritura que Él vino a sanar a los quebrantados de corazón. Vino a los pobres, vino a los humildes, vino a los sencillos. Él es la semilla, Él es la cebada que fue presentada, que fue levantada. Pero lo que estaba por venir, Jesús dijo: les conviene que yo me vaya, les dijo a los discípulos. Porque lo que estaba por venir no era la cebada, no era la cosecha de la cebada, sino era la cosecha del trigo. En otras palabras, cuando tú vienes a Jesucristo, cuando tú entregas tu vida a Jesucristo, Dios comienza con una etapa en su vida, pero lo mejor está por venir. Alguien dígame a eso. Dile a la persona que está enseguida de ti: lo mejor está por venir. Vamos, díselo. Lo mejor está por venir. Y Jesús se aseguró de esperarse a los tiempos. Ahora escuche, tanto la cebada como el trigo se sembraban al mismo tiempo. Era la cosecha la que era diferente. Cuando Jesús viene a la vida de una persona, la cebada representa a Jesucristo, el trigo representa al Espíritu Santo. Cuando una persona viene al Señor Jesucristo,
tanto Jesús como el Espíritu Santo están en él. ¿Están conmigo? Tanto Jesús como el Espíritu Santo está en él, pero el trigo tarda más en madurar, porque las cosas mejores tardan más en llegar. Alguien diga amén a eso. Cuando tú estás orando por algo es mejor de Dios, cuando tú estás orando por algo mejor para tu familia, cuando estás orando por algo mejor para tus hijos, cuando estás orando por un ministerio mejor, por algo espectacular en tu vida espiritual, tienes que entender que lo bueno, que lo mejor tarda más en llegar. Pero queremos recibir todo, ¿verdad? En un solo paquete. Y Jesús se aseguró de medir los tiempos. Número uno, tienes que entender que primero se siembra y luego que tienes que esperar los tiempos. Diga conmigo, tiempos. No podemos abusar en ninguna manera los tiempos de Dios. Dios tiene sus tiempos. No podemos abusar, violentar los tiempos de Dios. Hay gente que no sabe esperar, que le dice a Dios: Dios, dame paciencia, pero ya, la quiero ya. ¿Verdad? Pero tenemos que entender que Dios se mueve en sus tiempos. Si tú tienes familia que no es cristiana, Dios se va a mover en sus tiempos. Si tú estás esperando un milagro, Dios se va a mover en sus tiempos. Si estás esperando una sanidad, Dios se va a mover en sus tiempos. No se va a mover en los tuyos, porque los tuyos no están bien cuadrados, los de Él sí. Ahora pongámonos por un momento en los pies de los discípulos. Han seguido al maestro, han caminado con él, dejaron todo por seguir a Jesús. Pedro dejó su compañía de pesca, igual que su hermano Andrés. Y cada uno de los discípulos dejó su vida, la dejó atrás por seguir a alguien que nada más pasó por enfrente de ellos y les dijo: venid en pos de mí, yo les haré pescadores de hombres. Vamos. Mateo, deja la mesa deja el IRS. Deja el tío Sam. Tenía buen trabajo, Mateo. Le iba bien. Tenía prestaciones, ¿cómo se llaman? Tenía beneficios, Social Security, tenía retirement, 401, healthcare. Tenía vacaciones pagadas. Y todos ellos siguieron a Jesús y lo dejaron todo. Pero en 3 años se muere y se va. ¿Se pueden imaginar la confusión, la desesperanza, el vacío, la soledad, el quebrantamiento? Porque habían seguido a alguien y en 3 años se les va. Cuando yo llegué a pastorear esta iglesia, lo que varias personas me dijeron: pastor, no se vaya a ir tan pronto, porque nos han llegado pastores y se van. ¿Se imaginan los discípulos la desesperanza que había en sus vidas? Por eso Dios ahora tenía, déjenme lo explico en términos muy mundanos, muy antibíblicos. Tenía un as bajo la manga y era el Espíritu Santo. Dios tiene planes y Dios tiene tiempos, y los planes de Dios y los tiempos de Dios son perfectos. A lo mejor no coinciden con lo que... Dale ese aplauso a Jesucristo.
A lo mejor no coinciden con lo que tú quieres, con lo que tú esperas, con lo que tú deseas, con lo que a ti te cuadra, con lo que tú quieres que suceda en tu vida. Pero no, Dios no se va a ajustar a tus tiempos. Tú te tienes que ajustar a los de Él. ¿Están conmigo? Los tiempos de Dios son perfectos. Y tenemos que aprender a vivir y a movernos en los tiempos de Dios y no abusar los tiempos de Dios. Cuando recién llegué a esta iglesia, fuimos a visitar a una familia y llegamos y entramos a la sala de su casa. Nos invitaron a tomar un café. Gloria a Dios por el café. Alguien diga amén. Ahora sí todos dijeron amén. Llegamos ahí, nos sentamos y llegamos y vimos, tenían un gran cuadro con una imagen de la Virgen de Guadalupe. Ahora, nosotros entendemos y sabemos de acuerdo a la Escritura que todo tipo de idolatría, cualquier tipo de adoración a imágenes es antibíblico y es pecado delante de Dios. Eso lo sabemos y lo entendemos. Y aquellas personas nos dieron una serie de explicaciones de por qué tenían aquel cuadro y se sintieron incómodos de que nosotros estuviéramos viéndolo ahí y pensaban que nos les íbamos a echar encima, ¿verdad? Porque hay cristianos que cuando ven esas cosas pues, les salen todas las uñas así como que, ¿no es cierto? Le sale lo religioso, ¿verdad? Le sale la pasión porque la Biblia dice, ¿verdad? Y quieren ir a las casas de las personas y arrancarles las imágenes y arrancarles la Virgen María y quieren arrancarle de acá y no, tranquilo. ¿Por qué va a abusar usted los tiempos de Dios? Usted no es Dios. Son tiempos de Dios. Hacerle eso a alguien es abusarlo. Puedo enseñarle la Escritura. Puedo enseñarle lo que la Biblia dice con amor, con paciencia, con los frutos del Espíritu. Puedo usar los principios bíblicos de Dios para esto, pero no tengo derecho a abusarlo. Porque Dios tiene sus tiempos. ¿Con cuántos de ustedes Dios trabajó el tema de la idolatría hasta tiempo después de entregarse a Jesucristo? Levante la mano. Así trabaja Dios. Son sus tiempos. Lo mismo pasa con cualquier otra cosa, como las adicciones. Dios tiene sus tiempos. Alguien diga amén. Bien, déjeme termino. Y luego por último viene la cosecha. Entonces primero se siembra, esperamos los tiempos y viene la cosecha. Voy a tratar de explicar lo siguiente en 10 minutos. No me los cuente. Voy a hablar de la cosecha. Primero vino la cebada y luego venía el trigo. Primero vino Jesús y luego vino el Espíritu Santo. En el tiempo de la cebada se presentaba un solo manojo. Así les decimos en el rancho. ¿Qué otra manera se le puede decir? Racimo, gracias. Eso suena más elegante. Un racimo de cebada. Y se presentaba. Pero en el tiempo, cuando vino el Espíritu Santo, se presentaban 2 panes. Pablo habla de lenguas humanas y de lenguas angelicales. Cuando el Espíritu Santo llega a una persona, se va a presentar en 2 diferentes etapas. Y esas 2 etapas están relacionadas con 2 áreas de la vida de la persona.
Primero, está relacionada con el ser. Y segundo, está relacionada con el hablar. Y la Biblia dice que de la abundancia ¿la abundancia de qué? Entonces, de lo que eres, eso habla tu boca. Dos panes representados en el ser, el del ser humano, y representados en el hablar del ser humano. Y el Espíritu Santo, cuando Jesús llega a la vida de una persona, lo primero que hace es cambiarle el ser. Lo primero que hace es cambiar su ser interior, su naturaleza. Y luego Pablo lo explica en la carta a los Corintios y diciendo de la siguiente manera: y el fruto del Espíritu es gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, templanza, amor y fe. Mi esposa sí se acordó del amor, yo se me olvidó el amor. Entonces Dios llega a un individuo y cambia su ser, le da el fruto del Espíritu. Y el que no tenía gozo, le da gozo. Y el que no tenía fe, le da fe. Y el que no tenía amor, le da amor. Son las dos áreas, son los dos panes de impacto del fruto del Espíritu Santo. Lo que Dios hace es cambiarte de adentro hacia afuera. Jamás Dios va a comenzar de afuera hacia adentro. En años pasados en las iglesias cristianas a la gente la queríamos cambiar de afuera hacia adentro. A las mujeres no las dejaban entrar con pantalón a las iglesias. Los hombres tenían que venir con traje completo, así como yo. ¿Sí? Les checaban su manera de vestir, les checaban su ropa, les checaban su pelo, ¿verdad? Ya les he platicado, ¿verdad? Que en mi iglesia les checaban el tamaño del copete. Aquel que se hacían con el Aquanet. Con la botella de spray. ¿Verdad? Guardaban una botella de spray vacía y luego se la ponían y lo... ¿no? Y llegaban, ¿verdad?, las hermanas con aquel copetote así, ¿verdad? Y entonces llegábamos a la iglesia y como éramos del grupo de alabanza, nos ponían a todos, nos paraban así. Y entonces pasaba el diácono, uno de los diáconos de la iglesia, y checaba las uñas de todos, que no las trajeran muy largas y que el copete no estuviera muy parado. Sí, entonces el diácono, ¿verdad? Si el diácono ese día no andaba bien, no se había traído los lentes o lo que sea, y miraba el copete muy parado, le decía: vaya y bájese el copete. Y ahí van las pobres hermanas al baño, ¿verdad?, a bajarse el copete. Y luego llegaban: ahora sí está bien el copete, ya está bien el copete. Y ese pantalón no, y eso no, y eso no, y eso no, porque había un esfuerzo, una intención de cambiar de afuera hacia adentro. Pero lo que Dios quiere hacer es cambiar de adentro hacia afuera. Porque el problema, Dios no tiene problema con el tamaño de mi copete, sino con el tamaño de mi lengua. Hubo muchos amenes y no escuchó lo que dije al final. Dios no tiene problema con el tamaño de mi copete, sino con el tamaño de mi lengua. Atención, porque se sembraba junto la cebada y el trigo. Pero el trigo tardaba más en madurar. Entonces Dios comienza con algo en tu vida y siembra dos cosas. Siembra su ser en ti y luego después te va a traer, va a modificar tu lenguaje.
¿Qué es lo que el Espíritu Santo tocó en ese momento a los 120? Tocó su lenguaje. Y Pablo lo explica con claridad y dice lenguaje humano y lenguaje ¿qué? Entonces, cuando el Espíritu Santo llega a una persona, va a impactar dos áreas. Va a impactar su ser y va a impactar su lenguaje. Y en su lenguaje va a impactar dos áreas. Va a impactar el lenguaje humano y va a impactar el lenguaje angelical. Hay gente que se asusta con el hablar en lenguas. Yo estoy en cierta manera no de acuerdo, pero entiendo, comprendo que se asuste cuando alguien habla en lenguas. Dice, es que no le entiendo. Pues no supone entender. Dígame, ¿no eso? Es que se oye raro. De eso se trata. Pablo lo explica con mucha claridad. Dice, es que el hombre natural no lo va a entender. Es el hombre espiritual el que se alimenta, es la parte interna. Entonces, cuando el Espíritu Santo llega a la vida de un individuo, va a transformar el lenguaje angelical, pero va a transformar también su lenguaje humano. ¿Por qué va a transformar su lenguaje humano? Porque va a empezar a hablar cosas que no son como si fueran. Alguien diga amén. Va a decir, este hombre todavía no es salvo, pero en el nombre de Jesús va a ser. Va a empezar a hablar las cosas que no son como si fueran. Va a decir, mis hijos no conocen al Señor, pero van a conocerlo. Va a empezar a hablar lenguaje influenciado por el Espíritu Santo. El que no es influenciado por el Espíritu Santo dice, no, este viejo no cambia y no cambia. No está bajo la influencia del Espíritu Santo. Usted piensa que es el Espíritu Santo, diría, no, este viejo nunca va a cambiar. El Espíritu Santo no habla así. Es bajo la influencia del Espíritu Santo que hablamos las cosas que no son como si fueran. Y el poder del Espíritu Santo en la vida del creyente tiene que ver con dos áreas, la importancia que tiene. Por eso Jesús dijo, y me seréis testigos en Jerusalén. ¿Y qué hace un testigo? Habla. ¿Qué es lo que hace un testigo? Ustedes no son testigos porque no hablan. ¿Qué hace un testigo? Habla, testifica. ¿Testifica de qué? De algo, testifica de alguien. De algo que vio, de algo que sabe, de algo. Es un testimonio, pero lo hace verbalmente. Entonces, el Espíritu Santo dice, el poder que les voy a dar va a ser un poder para que me sean testigos. En otras palabras, para que... No, yo ya me voy, hermanos, adiós. ¿Para que qué? Para que hablen. Te voy a dar un poder con el que vas a transformar el mundo que te rodea a través de lo que hablas. Voy a poner en ti palabra de sabiduría. Voy a poner en ti palabra de ciencia. Voy a poner en ti una palabra que va a transformar el mundo en el que vives. Eso es el poder del Espíritu Santo en la vida del creyente. No es una condecoración para que usted se sienta mejor que alguien. No es para que cuando alguien pregunte si usted es bautizado en el Espíritu Santo, usted levante la mano con orgullo y diga, sí, yo soy. No es para que nadie se sienta mejor o más importante que otros en la iglesia. Es un poder de lo alto para hablar. Pero para hablar no solamente en lo angelical, sino también para hablar en lo humano. Por eso en la fiesta del Pentecostés comenzaba la cosecha del trigo, donde se presentaban dos panes.
de trigo como ofrenda delante de Dios. Póngase sobre sus pies, por favor. Diga conmigo siembra. Diga conmigo tiempos. Y diga conmigo cosecha. Dios siembra en ti. Siembra su palabra. Sembró a su Hijo Jesucristo. Siembra el Espíritu Santo. Dios siembra en ti en cada sermón que escuchas aquí en la iglesia el domingo. Y a lo mejor tú dices, pues no pasó nada. Oró por mí el pastor y no pasó nada. Pasé al altar y no pasó nada. Hasta me caí, ¿verdad? Me tumbó el Espíritu Santo y no pasó nada. ¿Qué pasó? Me dieron palabra profética, pero no pasó nada. Es que Dios está sembrando. Espérate a sus tiempos. Tienes que aprender a esperar. Por más confusión y tristeza, dolor, quebrantamiento, desesperanza que haya, porque eso es lo que había en los discípulos. Y Jesús se les apareció y les dice: vayan, esperen en el aposento alto, allá espérenme. Esperen la promesa del Padre, allá va a llegar, vayan. Había 500 que vieron a Jesús. A 500 Jesús les dijo: esperen en el aposento alto. Cuando llegó el Espíritu Santo, 380 ya se habían ido, porque iba a jugar el América, porque era la final del fútbol y el debate presidencial a la misma hora. ¿A quién se le ocurre? Y Jesús les dijo: esperen allá, esperen mis tiempos. Yo creo que a mi Dios no me escucha porque yo he orado mucho por la salvación de mi esposo o de los hijos. Yo creo que no me escucha. No, que Dios siembra y tú tienes que esperar sus tiempos. Y eso es justamente lo que hizo Jesús. Fue ofrecido en un domingo de resurrección. El manojo, Elisa, ¿cómo fue la palabra? Racimo, gracias. Fue ofrecido en domingo de resurrección el racimo, el racimo de cebada. Y es curioso, las dos cosas pasaron en domingo. Las dos cosas sucedían en domingo. Y hubo que esperar 50 días. Y exactamente a los 50 días, en los tiempos asignados de Dios, vino el Espíritu Santo sobre la iglesia. Y vino un entrenamiento y una capacitación a la iglesia. Escucha, la iglesia. ¿Cuántos estuvieron aquí el miércoles? Levante la mano los que vinieron el miércoles. Nomás quería saber quiénes no vinieron. Ya vi. No, I'm just kidding. Pero la iglesia ha sobrevivido a todo, porque el miércoles di una clase de historia de la iglesia y les enseñé desde que Jesús formó la iglesia. Les enseñé hasta que llegamos acá a América con el evangelio. Y esa iglesia que Jesús formó se ha corrompido, ha sufrido. Esa iglesia que Jesús formó ha enfrentado la Inquisición española, ha enfrentado persecución de todo tipo. Pero ¿sabes qué es lo que ha hecho a esa iglesia permanecer? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Y hoy estamos celebrando el día del Pentecostés.
Y este es un momento para el Espíritu Santo de Dios. No sé si estás en el tiempo de la siembra o si ya te llegó la cosecha o si estás esperando el bautismo del Espíritu Santo, pero hoy es tiempo del Espíritu Santo. La Iglesia Familia Sinaí ha presentado a usted Fe Práctica. Si usted no tiene una iglesia donde congregarse, lo invitamos a visitarnos. Los domingos, nuestro servicio es a las 10:30 a.m. en Farmington, Nuevo México, y a las 5:30 p.m. en Durango, Colorado. Los miércoles tenemos estudio bíblico a las 7 p.m. en Farmington, Nuevo México, y los jueves a las 6 p.m. en Durango, Colorado. Los viernes tenemos reunión bilingüe para jóvenes en Farmington, Nuevo México, a las 7 p.m. En Farmington estamos ubicados en 800 McCormick School Road, Farmington, Nuevo México. En Durango estamos ubicados en 835 Main Avenue, local 206, Durango, Colorado. Para oración y consejería, marque el 505-325-9389 o escríbanos a practicalfaithradio@gmail.com. También puede visitar nuestra página de Facebook, Practical Faith, /Fe Práctica, y nuestra página de iglesia, Familia Sinaí. Gracias y bendiciones para usted.